César Romero es alguien a quien yo conocí cuando trabajaba en la Corte Suprema, periodista de la República, una persona que yo creo es quizás el cronista dedicado a los temas judiciales y experto ya por lo tanto en temas relativos al Poder Judicial y la Fiscalía, que ha cumplido un notable rol en el periodismo nacional y que el día de hoy yo quisiera entrevistar para dialogar con él sobre algunos de los problemas serios que tenemos con estos poderes del Estado y con el ejercicio de la justicia en el Perú. Muy buenos días, César, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Buenos días, Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tú has escrito crónicas que han sido memorables e importantes, por ejemplo, cuando se descubrió todos los crímenes que había cometido Montesinos, ¿no? Y fuiste uno de los periodistas que publicó los procesos judiciales. Yo en esa época trabajaba en la Corte Suprema y recuerdo muy bien el impacto interno que tenía entre los jueces y los encargados de justicia, las crónicas y las notas que tú hacías. ¿Cómo evalúas tú estos procesos de anticorrupción que hoy parecen encallar en la playa? No sé, ¿cómo lo ves? Sí, es complicado los procesos, digamos. Hay que tener en cuenta que cambió el procedimiento, ¿no? Los casos de corrupción de Montesinos de los 90, digamos, se investigaron bajo las reglas del antiguo Código de Procedimientos Penales, es decir, la investigación la realizaba un juez, o sea, el Poder Judicial realizaba la investigación y luego, que concluía la investigación, pasaba a una sala superior y, digamos, el fiscal acusaba y se realizaba el juicio y se emitía la sentencia, ¿no? Todo se concentraba en el Poder Judicial, que tenía la mayor parte del trabajo y la mayor parte de la carga. ¿Y cómo era esa investigación judicial? ¿Era más eficiente que la que hoy realiza la Fiscalía? ¿Qué opinas tú? Hablando en frío, ¿no? No todos los casos son iguales, pero hablando en frío, ¿qué opinas tú? Era más transparente, creo, ¿no? Era más transparente, digamos. La del juez, claro. La del juez. Claro. ¿Y por qué era? ¿Porque había menos secreto? ¿Cuál era la razón por la cual era más transparente, en tu opinión? Digamos, la accesibilidad a cómo iba la investigación, digamos, del interés de los jueces de explicarte qué es lo que estaban haciendo, qué es lo que buscaban cuando citaban un testigo o cuando llamaban a un perito, o cuando pedían digamos, una intervención de cuentas bancarias. Entonces, había todo un mecanismo de que, y eso permitía informarle mejor a la gente, al público, cómo se estaba realizando la investigación, qué es lo que se estaba encontrando, qué es lo que ya se descartaba, y, digamos, había un avance en ese sentido, digamos, más cercano de los jueces con los periodistas. Y también una cosa que estaba observando, que los jueces en este contacto rápidamente se dieron cuenta que necesitaban avanzar en los juicios. Claro. Que todo no podía ser una investigación pues que durara 10 años, 7 años y después recién acusar, ¿no? O sea, en 1 año, 2 años ya se plantearon acusaciones, ya se empezaron a realizar los juicios. Recuerdo los primeros juicios que se realizaron en el penal del Lurigancho mientras se implementaba todo lo de la sede judicial en la base naval del Callao. Claro. Entonces, desde un momento, ya las investigaciones empezaron a marchar en paralelo, ¿no? Claro. Por un lado, seguían los jueces de instrucción, como se llamaban, investigando, y ya tenías las salas empezando a realizar los primeros juicios. Eso no lo estamos viendo actualmente, ¿no? Hoy la investigación ha pasado al Ministerio Público, ellos realizan toda la investigación y los jueces solamente intervienen para las medidas cautelares. Como nos enteramos de los casos por las audiencias, por los pedidos de prisión preventiva, ¿no? Y muchas veces queda en el vacío que los fiscales no explican exactamente qué quieren hacer con la prisión preventiva. ¿Para qué quieren que una persona esté, más allá de decir que, más allá de evitar que se fugue o más allá de evitar que entorpezca la investigación? Digamos, yo he visto, como tú seguramente hemos visto a través de TV Justicia, que es el canal de la Corte Suprema y del Poder Judicial, hemos visto varios hechos en los cuales los fiscales
realmente no sustentan adecuadamente las razones por las cuales una persona debe irse adentro, ¿no? Y este cambio de la situación de un detenido ha llevado también a perversiones que son evidentes en el caso de algunas de las prisiones preventivas que se han decretado y su complemento, que son las colaboraciones eficaces, ¿no? Se ha amarrado mucho la colaboración eficaz a la amenaza de la prisión preventiva y da la impresión que hay gente que cuenta historias que de repente no son tan ciertas. Por ejemplo, en la investigación a Castillo es innegable que hay responsabilidad de todas maneras de tipo moral, legal, pero no queda claro cuál es la prueba con la cual lo van a sentenciar si fuera juzgado. ¿Por qué? Porque hay un enredo tal de testigos que se retroceden, que negocian con la fiscalía y que además todo es público. Creo que ahí hay un exceso de lo público, ¿no? Que no hace bien porque lleva a negociaciones en las cuales cada futuro testigo eficaz se vuelve, él y su abogado, se vuelven voceros públicos del caso, ¿no? Sí, digamos, lo que ahora tenemos es un exceso de colaboraciones eficaces, o sea, digamos, todas las investigaciones están yéndose a colaboración eficaz. Claro. La colaboración eficaz es una buena herramienta, pero no debe ser la única. Claro. Digamos, lo que diga un colaborador eficaz o un testigo protegido tiene que ser corroborado con otros elementos. Entonces, esos otros elementos hasta ahora no se conocen. Hasta ahora se sigue diciendo el colaborador 1, el 2, el 3, el 4 dice tal cosa. Pero exactamente qué está corroborando, con qué documentos vamos a probar. El caso, si me permites, el caso se está construyendo alrededor de la colaboración eficaz y no alrededor de una investigación. Yo tengo la impresión que ahí hay un tema quizá de falta de recursos o de metodología errada de los fiscales, pero da la impresión que no hay una investigación fiscal más allá de los papeles, una investigación que verifique, que tenga realmente capacidad de poder llegar a la verdad de un punto de vista científico, jurídico. Me da la impresión que hay la colaboración eficaz está llevando a, por un lado, a confiar demasiado en el sistema y además está llevando la prisión preventiva a que se vuelva un mecanismo pues, generalizado. Prácticamente en los casos más importantes tú estás con gente que está detenida o en prisión o sufriendo una persecución judicial que debería de obedecer a otro estadio del proceso cuando ya hay suficientes pruebas, ¿no? No sé, mi impresión. No sí, creo claro, que no hay que tener miedo, como dice Bukele, no hay que tenerle pena a los criminales, pero creo que ciertamente hay que tener respeto a los derechos también de la gente, ¿no? Claro, y sobre todo porque, digamos, a veces el fiscal dice, tengo 50 investigados, 100 investigados, pero en la realidad, de esos 50 serán condenados 10. Claro. No hay más, pero ¿por qué? La fiscalía engloba a todos y mete a todo el mundo ahí y para presionar a algunos que declaren o a otros que porque estuvieron en el lugar, pero digamos, las responsabilidades, entonces, eso no es tan exacto y genera una distorsión, porque de ahí viene lo otro, que estas colaboraciones eficaces sustentan prisiones preventivas y las prisiones preventivas se han tomado como un adelanto de sentencia, cuando no es su razón de ser. O sea, una prisión preventiva no tiene como objetivo establecer la responsabilidad de un investigado, ¿no? Creo que un escándalo descomunal en ese sentido fue, por ejemplo, la prisión de la hija del presidente. Claro, como era muy público, implicaba al presidente de la República, pero en realidad tú ves ahí un personaje que de repente no tiene pues el grado de culpabilidad que tú puedes tener para certificar su haber cometido el delito, porque al final ni siquiera las obras se han terminado, se han hecho. O sea, la plata, ¿dónde está ahí? No se ve claro, ¿no? Entonces, eso no debe pasar con una prisión preventiva donde hay de por medio colaboración eficaz. Son los dichos que no están debidamente corroborados, me parece a mí. Cojo ese caso porque me pareció muy dramático lo que pasó con esa joven, ¿no? No porque sea hija del presidente, sino porque me pareció una expresión para el grueso del público de una tremenda arbitrariedad, ¿no? Sí, digamos, ese es el caso que tenemos ahorita, ¿no? Y a veces vemos los casos del momento y nos olvidamos. Por ejemplo, en el caso Lavajato, hubieron un montón de prisiones preventivas. Todos los involucrados estuvieron con prisión preventiva y todos ya salieron en libertad porque pasaron los 3 años y tuvieron que estar en libertad. Hoy los investigados de Lavajato, todos están libres. Mira, y hay un marabunta que tú debes conocer, que es el famoso abogado de los casos de arbitrajes, que ahí se levantaron 800 millones de soles los dólares a favor de ellos por juicios de arbitraje mal realizados por una mafia que estaba ahí. Y el señor
es de una promoción del CAEN a la cual, anterior a la mía, y tuve el gusto de escucharlo, o el gusto no, el disgusto de escucharlo ufanarse entre todos sus compañeros trago en mano, diciendo que él ya estaba en libertad, ¿no? Una cosa realmente... Y era un tipo que había estado metido nada menos que en el fraude en la época de Joy Guay en Huánuco, un caso tremendo a nivel judicial. O sea, tú dices, ¿cómo va la justicia a funcionar si es que absuelves o dejas libre y no eres eficaz en meter adentro a gente así, que ha traicionado al Estado peruano siendo un abogado calificado, además que ha sido parlamentario, y un tipo que agarra y permite que el Estado pierda 800 millones a cambio de coimas? Esa es una cosa inconcebible, me parece a mí, ¿no? Claro, ese es lo que te digo, ¿no? La prisión preventiva se ha distorsionado, entonces a la gente le envían a prisión preventiva, 36 meses pide la fiscalía casi siempre, y se pasan los 3 años, no termina la investigación, esa persona sale libre y la investigación continúa, otros 3 años, y así no, hasta ahora no tenemos juicios, ¿no? Recién hace hace unos meses ha iniciado casi 6, 7 años después del comienzo del abajato, el juicio a Ollantumala, que está ahí cojeando, avanza, es el único juicio en este momento, ¿no? Debería haber más juicios, incluso yo creo que a estas alturas ya debería haber sentencias, ¿no? Pero lógico, no hay por qué. O sea, está demostrando su ineficacia. Mira, yo creo que hay que hablar claro. Yo sé que tú eres una persona de una opinión ponderada y eres una persona a la cual tampoco quiero comprometer dando declaraciones ligeras, pero me da la impresión de que hay un problema serio con lo que ha pasado con la Lavajato, como tú bien expresas. O sea, yo tuve esa sensación porque yo trabajé en el Ministerio de Justicia como asesor del Ministerio de Justicia y estuve cuando hubo el caso de la represa de Chajia, ¿no? Y me di cuenta ahí todo el trasiego que había, porque esa era una propiedad de Odebrecht, que el problema que había era pagarle plata a Odebrecht que se había levantado medio Perú, ¿no? Entonces, ahí me pareció muy claro cómo la falta de energía de nuestro Poder Judicial llevó a que el caso Odebrecht en realidad empiece a desbaratarse, probablemente desde hace ya más o menos unos 6 años, ¿no? Y que digamos, todo el esfuerzo puesto, yo no sé pues si bien puesto o no por los fiscales que habían sido defendidos por el pueblo, incluso una gigantesca manifestación, tú recordarás, un año nuevo, yo estuve entre los que salió de la fiesta para sumarme a la protesta y creo que realmente ahí hay es muy grave si a la opinión pública, a los jóvenes que estuvieron ahí, se les defrauda con una falta de firmeza y capacidad legal para llevar a la cárcel a quienes robaron al país, ¿no? Sí, digamos, lo que está pasando ahí es bien crítico, digamos. Lavajato en sí fue un proceso, una investigación de actos de corrupción empresarial. Claro, ¿no? Claro. Ese fue Lavajato en su inicio. Digamos, la corrupción de Odebrecht, la corrupción del Club de la Construcción era un tema empresarial. Claro, al final todos los empresarios se han acogido colaboración eficaz. Y han metido preso a los funcionarios públicos, ¿no? Sí, claro, se convirtió en un caso político y de funcionarios públicos, pero tampoco los políticos y los funcionarios públicos terminan siendo condenados, entonces al final no vas a tener a nadie, ¿no? Claro. Porque, digamos, se llevó todo este tema por el delito de lavado de activos y se dejó de lado todo el tema de corrupción. Claro. Que era más... claro, de negociación incompatible, de una serie de factores que hubieron ahí. Solo en el caso del metro se sancionó debidamente a algunos de los comprometidos, pero yo quería decirte lo siguiente. ¿Cuál es el impacto de la Lavajato en la economía peruana? Porque la gente no sabe cuál es el monto total en juego. ¿Cuántos miles de millones en realidad estuvieron en estas obras que no fueron concluidas y que al final terminaron siendo todo un fiasco en el cual Odebrecht se estafó al país? Son millones, varios millones de dólares. Podría llegar a 29.000 millones, me ha dicho alguien, pero ¿podría ser una cifra tan alta? 29.000 millones de soles. Habría que ver porque, digamos, lo que no se ha hecho es exactamente cuánto. La mayoría cuantifica por el costo de todas las obras. Claro. Pero, digamos, sea como sea, el Metro de Lima se construyó, ¿no? Claro, claro. O sea, hay una parte del trabajo que sí se hizo, digamos, claro. Diferenciar entre lo que sí se hizo y lo que fue corrupción, ahí no hay todavía un trabajo exactamente de cuánto fue de corrupción ahí, ¿no? Ahora, volviendo un poquito al tema original, aquí hay un tema de eficacia. ¿Tú crees que el equipo Lavajato, ahora mirando hacia atrás, después de tantos años que ha transcurrido, fue realmente eficaz?
fue boicoteado y no le dieron los recursos, o estuvieron amarrados con Odebrecht. No te pido tu opinión si no la puedes dar, pero te pido sí una idea de lo que pasa, ¿no? De lo que ha pasado. Yo creo que se dejaron ganar por el efectivismo, ¿no? Por creer que ya habían logrado, por creer, creo, como todos, ellos mismos se creyeron el engaño que las prisiones preventivas eran todo. Claro, y como ya lograron las prisiones preventivas y ya todo el mundo los aplaudió, pues ya yo ya hice mi trabajo, cuando todavía estaban comenzando, ¿no? Y ahí ellos mismos se han enredado en esta suerte de querer llevar todo al delito de lavado de activos, que es un delito complejo y tiene sus peculiaridades, y digamos, el delito de lavado de activos es un tema numérico. Claro, es un tema que hay que probarlo y ojo, en la parte que yo no estoy de acuerdo para nada es que los partidos políticos, los militantes de los partidos políticos resulten responsables de ser parte de una organización criminal. Ahí sí hay una exageración absurda. O sea, los militantes del Partido Nacionalista, porque hubo de repente algún latrocinio el presidente de entonces y su mujer, terminen siendo involucrados como si ellos fueran una organización criminal. Creo que eso no corresponde, ¿no? Claro, esa es la otra distorsión, ¿no? O sea, digamos, a todos se les pone organización criminal, pero no está establecido que hay una organización criminal. Eso es lo que vas a probar en el proceso. Esa es otra. Pero ya los tratas como si fueran de una organización criminal. O sea, los fiscales parten en todos sus pedidos de esto que ya existe la organización criminal, pero si es lo que quieren probar. Ese es uno de los temas que se va a probar en el juicio. ¿Y habría error, por ejemplo, en el caso de Keiko también? Claro, digamos, el error ha sido común a todos. Si absuelves a Humala, vas a tener que absolver a Keiko, ¿no? Claro, absuelves a Humala. ¿No será que están demorando el proceso porque hay una evidencia, digamos, una evidente claridad de que ahí va a haber una caída de estos procesos, ¿no? Y además, Lula subió al poder en Brasil. Y yo no lo voy a acusar de ser responsable de Odebrecht, pero obviamente él ha sido un auspiciador de Odebrecht en su país, y ciertamente eso va a obligar, creo yo, algo que puede ser lo más sabio, a una negociación como la que hizo Estados Unidos. Estados Unidos agarró a los de Odebrecht al estilo como hace el FBI, ¿no? Los empapelaron, tenían todas las pruebas y los obligaron a pagar, me parece que fue $2.700 millones, una cantidad enorme, por obras que habían pagado coima en Estados Unidos. Y pasada algunas semanas, meses, ya Odebrecht estaba de vuelta trabajando, porque ahí la justicia funciona cuando tú reparas el daño de alguna manera que el juez lo determina, ¿no? Y ahí las sentencias te obligan a pagar a veces hasta el 70% del daño causado. Entonces, realmente la eficacia de ese tipo de soluciones podría ser una salida al caso Odebrecht, porque si no, nos vamos a quedar con los tubos de los oleoductos tirados, sin Chavimoche terminado, sin una serie de obras concluidas que son esenciales para el país, o supuestamente esenciales para el país. ¿Tú crees que una solución así puede ser? Porque yo veo difícil que a Odebrecht se le caiga con toda la justicia, con la situación política como ha cambiado en Brasil, ¿no? Digamos ahora, y acá no se puede hacer, ¿no? Yo creo que ese caso ya por ese lado está perdido. O sea, tuvimos la oportunidad de seguir los pasos de Estados Unidos y establecer un pago de reparación económica con Odebrecht. Así es. Pero como te digo, como acá se prefirió no eso, sino perseguir a los políticos y a los funcionarios, entonces la negociación con Odebrecht fue declara contra los políticos, declara contra los empresarios, y en base a eso yo te absuelvo de todos los cargos. No fue como en Estados Unidos, que fue un tema económico. Lo que debió ser, desde un principio este caso debió ser tratado por el lado como lo había ya marcado Estados Unidos. Económico, aquí se convirtió en una serie de delitos, págame, devuélveme todo eso, y después si quieres puedes volver a trabajar. Y, claro, que acá se ha trabajado con el criterio de los empresarios nacionales que sí tenían una responsabilidad penal directa y que han influido para que el proceso siguiera la ruta larga, y ha terminado también con la absolución de todos ellos prácticamente. A mí lo que más me indigna es el caso de los árbitros, ¿no? Algunos abogados destacados de Lima que se han rasgado las vestiduras y han logrado que los jueces no los condenen, y sencillamente me parece una burla, porque ha cesado el periodo de, digamos, límite que tenían para ser juzgados y han terminado libres por eso, ¿no? Creo que ahí hay un ejemplo de las cosas que sí no se podrían tolerar, pero sí sería sabio negociar ahora con intervención del nuevo gobierno brasilero, que no va a ser pues el que va a influir sobre el Poder Judicial, pero sí puede tener un rol diplomático, digamos, en ver una solución de ese tipo, la que se pueda, porque estamos a punto de perder el juicio y además perder la plata, ¿no?
Sí, ¿no? estamos perdiendo todo. Y ahí, por ejemplo, cuando uno mira los procesos de Brasil, que lo has mencionado, Sí, si bien el proceso contra Lula se cayó, la Corte Suprema lo anuló, claro, pero por ejemplo Lula fue juzgado y sentenciado por un caso de corrupción. claro, Estaba evidente y probado y era fácil de probar. Entonces, por eso el juez rápidamente lo sentenciaron. Claro, claro, ese caso se cayó. Pero, digamos, por ejemplo, los brasileños también estaban investigando, pero no se fueron por la ruta larga de lavado. Se han claro, ido ellos por la ruta corta de corrupción. Y una claro. vez que los condenas y los tienes presos con su sentencia bien clavada por corrupción, 10 años, 15 años, de repente no es mucho, pero ya los tienes condenados y ahí sigues investigando otros 10 años lavado. Y cuando terminas en 10 años les pones otros 20 años. Entonces, pero ya la tienes a la gente, a las personas involucradas en delitos condenados, los que tienen responsabilidad condenados y los que no tienen responsabilidad o su responsabilidad menor ya libres. Y se establece una sanción que ahora no tenemos. O sea, O sea, César, hoy César, quiere decir que hay que tener una ruta corta para los procesos y no las rutas largas que se han seguido acá, ¿no es cierto? sí, Creo que hay una claro. elección ahí, ¿no? Y segundo, creo que hay un tema también de recursos, lo que le cuesta al Estado un juicio. Y aquí, por ejemplo, no se incluye en la reparación civil los costes de juicio cuando el afectado es el Estado, ¿o sí se incluye? No se incluyen, pues. Y es un Los costo costos, tremendo, no. ¿no? Es Eso, una caja que hay no se un, repone, ¿no? Que no se repone. eso, Y que... digamos, ¿Ah? no se aprende del pasado. O sea, Claro, digamos, decía, en los juicios a Montesinos también habían delitos complicados como derechos humanos, claro. homicidio, que iban a demorar más tiempo. Pero, por ejemplo, se han podido realizar porque igual los jueces en ese momento dijeron, avancemos con lo que ya tenemos fácil de probar. Entonces, de Claro. repente, si tú recordarás, la primer condena que sale del tema de Montesinos fue una condena a Montesinos por el tema de usurpación de funciones, 4 años de prisión, pero Así ya lo es. estabas Ya condenado. estaba adentro, Y ya la, estaba adentro, y claro. la siguiente fue de 8 años, 6 años, 10 años de prisión, Claro, pero ya estaba condenado, ya claro. estaba dentro. Y después vinieron las penas más graves, de 20 años, 25 años, los casos donde demoraba más tiempo investigar, se requería más pruebas, pero ya los tenías condenados. Pero eso Ya no, demostraría que cuando los jueces ejercían la autoridad, parece ser, no, yo no soy un experto en el tema, me da la impresión que había más eficacia, ¿no? Porque el juez está sí, claro, premiado por cumplir los plazos. O sea, en el claro. Poder Judicial está mucho más. Ahora, pasemos al caso Castillo porque tengo que cerrar la entrevista en breves minutos. Quisiera, por favor, preguntarte, si me permites, ¿cuál es tu opinión de lo que está pasando con Castillo? De la Bueno, investigación, de la propia digamos, fiscal de la Nación, que está, digamos, también tiene sus anticuchos que la comprometen en algunas cosas. ¿Cuál es tu impresión? ¿Va a haber acá justicia? ¿Realmente lo han tomado el caso de una manera efectiva o puede producir también una serie de fracasos por parte de la acción de la justicia y la fiscalía? al final el caso no es tan complicado como lo pintan. Claro, Digamos, hay algunos delitos evidentes que están allí, que se cometieron. En parte, digamos, es un presidente que no tenía mayor conocimiento de en qué se metía, pero se metió a ser presidente. Entonces, hay ahí muchos errores también, gente que se aprovechó y que se van a establecer. Pero claro, claro, acá lo han llevado otra vez todo por organización criminal, claro. digamos. Ahí te doy un Eh, ejemplo muy claro, mi querido César. Yo, como he trabajado en Tarapoto una época en el gobierno regional, llamé a mis amigos ingenieros de allá a preguntarles sobre el puente Tarata, para que vean lo fácil que es por lo menos llegar a cierto nivel de verdad. Y les pregunto, ¿cuánto cuesta un puente de esas dimensiones en este momento allá? Máximo 70 millones de soles. ¿Y les parece a ustedes bien que el proyecto Tarata cueste 242 o 232? Y precisamente lo que me dijeron fue, efectivamente, ahí esa obra está completamente sobrevalorada. Había que irse por el tema de la sobrevaloración de la obra. Algo más o menos fácil de demostrar con la documentación y con todo, porque ahí demuestra todo el dolo y el efecto delincuencial que eso puede tener. Que si alcanza al presidente o no, ya eso no sé. Pero lo que sí es razonable es que, como tú bien dices, hay que tener una economía procesal. O sea, ahí había que agarrarse de un tema central y no tener 139 acusaciones que son todas complejas,
difíciles de probar. Con 3 o 4, como tú dices, lo guardas con una, o por lo menos con una determina la responsabilidad, si hubiera alguna, del presidente o de sus colaboradores, y se acabó. Ya tú inicias un proceso judicial más prolongado, etcétera. Pero creo que acá realmente están errados porque los medios de comunicación también juegan un rol, los vuelven parte del Star System, y un juez o fiscal se vuelve más popular que una estrella de cine, ¿no? Sí, claro, buscan la popularidad más los fiscales que otra cosa, ¿no? Claro. O sea, digamos, sobre todo los fiscales, ¿no? Porque los jueces, la Corte Suprema es muy severa en reprimir ese tipo de demandas. O sea, yo recuerdo haber trabajado con el señor Cornejo, que era un juez, digamos, que fue el que metió adentro a Curi y compañía de muchos fujimoristas del 2000, y que me llamó el 2018, cuando él asumió nuevamente la Corte Suprema. Y justamente él era muy claro en ponerlo, lo puso en vereda, por ejemplo, al juez ¿cómo se llama?, que era de todos los casos anticorrupción y hacía pareja con Vela y con Pérez. Pues él lo llamó al orden, conversó con él muy seriamente en una oportunidad y acabó con este exhibicionismo en la prensa, ¿no? Y logró que hubiera un manejo mucho más discreto en la Corte Suprema, ¿no? Y en los tribunales de justicia. Creo que ese tipo de conducta es absolutamente necesaria reponerla, ¿no? Sí, claro, por eso es que ahora, en los últimos días, has visto todo este tema de las recusaciones, las acusaciones contra San Martín, ¿no? Claro. Contra el juez supremo César San Martín, donde no quieren que él ponga orden, ¿no? O sea, la Corte Suprema ya llegó al momento, va a ver los casos y lo que la Corte Suprema va a hacer es poner orden en todo. Así es, San Martín va a establecer el orden nada más. San Martín es el hombre clave que va a hacerlo, yo creo, haciendo que se cierren algunos juicios que no tienen realmente justicia de su lado y que se vaya sobre los culpables reales, ¿no? Creo que eso va a ser un poco su legado personal, ¿no? Terminando su carrera en la Corte Suprema, ¿no? Poner orden en los casos. Si no es que se ponga orden, la Fiscalía no quiere, porque al poner orden se van a caer muchos casos. Claro. Van a caerse más o menos 6 o 7 casos grandes, ¿no? ¿Okay? Y se quedan sin chamba un montón de fiscales. Creo que hemos entrado a tocar la llaguita de los temas esenciales. Hay una reforma necesaria de todos estos procedimientos y esa es parte de la tarea grande que tendrá cualquier nuevo gobernante que llegue al poder en el Perú, ¿no? Yo te agradezco mucho, César, por la entrevista. Me parece que ha sido muy ilustrativa. Los ejemplos son contundentes. Hay excesos que tienen que ser corregidos y van a ser corregidos probablemente si San Martín sale con la suya y logra convencer a los jueces supremos de llevar adelante esa reforma de procedimientos que luego se va a traducir seguramente en legislación. Te agradezco mucho por la entrevista, César. Muy buenas tardes. Gracias a ti, Julio. Amigos, la justicia es esencial para que un país funcione, y más aún en la democracia. Sobre este tema volveremos muchas veces más, y yo agradezco profundamente a César Romero, uno de los, quizás el cronista judicial más brillante, más completo que ha tenido el país, por su seriedad, su eficacia para ayudar a esclarecer la verdad. Y quiero volverlos a invitar a otra edición de Sin Floro